Todo comenzó con una mentira tan absurda como peligrosa. Una chica celosa acusó falsamente a mi hermanastro de acosarla, solo porque yo me negué a ayudarla a conquistarlo. Lo que parecía un simple capricho adolescente desató una tormenta que casi arruina la vida de un joven inocente. Mi mejor amiga era como una hermana para mí. Dormíamos juntas, compartíamos secretos, éramos inseparables. Pero su obsesión enfermiza con mi hermanastro la llevó a hacer algo imperdonable. Lo acusó de seguirla, de escribirle notas extrañas, de vigilarla. Todo inventado. Y lo peor, la escuela le creyó. A él lo aislaron. Lo vigilaron. Lo marcaron. Pero entonces intervino mi madrastra, una mujer con carácter de hierro y conocimientos legales que decidió destruir cada mentira con pruebas contundentes. Lo que vino después fue una batalla legal, emocional y familiar que sacudió a toda la institución escolar. Renuncias, demandas, castigos ejemplares y una verdad que, al final, salió a la luz. Esta historia es más que un drama escolar. Es una lección sobre hasta dónde puede llegar una mentira y cómo se levanta una familia cuando se niega a permitir la injusticia. Quédate hasta el final. No te imaginas lo que sucedió. Me llamo Aitana, tengo 16 años y hasta hace poco pensaba que lo había visto todo en la secundaria. Me equivocaba. Durante años, mi mejor amiga fue Lía. Éramos inseparables. Compartíamos secretos, pasábamos fines de semana haciendo maratones de películas y hablábamos cada noche por videollamada. Confiaba en ella más que en nadie. Podía contarle cosas que ni siquiera decía en voz alta. Para mí, era parte de mi familia. Todo cambió cuando mi papá se volvió a casar. Su nueva esposa, Valeria, se mudó a casa con su hijo Noah, un chico un año mayor que yo. Al principio me sentí rara compartiendo casa con alguien a quien apenas conocía, pero poco a poco, y casi sin darnos cuenta, Noah y yo empezamos a llevarnos bien. Nos unía el gusto por los videojuegos, la ciencia ficción, la música alternativa. Él era tranquilo, reservado, con un aire misterioso que, sinceramente, a muchas chicas les parecía atractivo. Incluyendo, para mi sorpresa, a Lía. La conocieron en una salida grupal. Yo no le di mayor importancia a ese encuentro. Pero esa misma noche, Lía me mandó una avalancha de mensajes. Preguntaba si Noah estaba soltero, si tenía novia, que le gustaba, y empezó a bromear con que quería convertirse en mi cuñada. Al principio lo tomé como una broma exagerada. Nos reímos. Pensé que se le pasaría. Pero no se le pasó. En los días siguientes, Lía se obsesionó. Me preguntaba constantemente por Noah. Hacía chistes incómodos. Me decía que le gustaba su estilo, que parecía un chico profundo y diferente. Incluso empezó a seguirlo por todos lados cuando venía a casa. Llegó al punto de escribirme solo para preguntarme si él había mencionado su nombre. Yo intenté ponerle límites. Le dije que Noah no estaba interesado, que no buscaba pareja y que era bastante reservado. Le pedí que no insistiera más y, con claridad, le dije que yo no pensaba hablar con él por ella. No quería entrometerme ni forzarlo a nada que no sintiera. Fue entonces cuando Lía cambió de actitud. Primero llegaron los comentarios pasivo-agresivos. Cosas como: siempre te quedas con los buenos. Seguro te gusta tu hermanastro y no quieres que nadie se le acerque. Me incomodó muchísimo. Nuestra relación era de hermanos. No había absolutamente nada extraño entre nosotros. Pero esos comentarios me molestaron. Me alejé de ella. No quería ser parte de su juego ni ser cómplice de su insistencia. Ella se notó dolida, pero no retrocedió. Unos días más tarde, mientras almorzaba en la cafetería, vi a Noah siendo escoltado por 2 miembros del personal escolar. Su cara era de desconcierto total. No tenía idea de qué estaba pasando. Y yo tampoco. Esa tarde me enteré de todo. Lía había presentado una denuncia formal contra Noah, alegando que la seguía por los pasillos, que le dejaba notas extrañas y que la esperaba a la salida del colegio. Según ella, se sentía observada y amenazada. Fue tan repentino que nadie supo cómo reaccionar. Ni siquiera mis padres. Yo sabía que era mentira. Yo había estado presente los días en que ella decía que eso había pasado, y sabía que Noah apenas si la notaba. De hecho, la evitaba. Pero la denuncia fue tomada en serio desde el primer minuto. La dirección del colegio lo puso bajo vigilancia de comportamiento, lo que significaba que cualquier cosa fuera de lo común debía ser reportada por los profesores. También le prohibieron acercarse a ciertas áreas del colegio. No le permitieron defenderse. No le preguntaron su versión. Simplemente asumieron que era culpable. Mis padres estaban conmocionados. Pero Valeria, mi madrastra, estaba más que indignada. Ella es abogada, y aunque normalmente es serena y diplomática, ese día se transformó. Tomó su computadora,
Recopiló mensajes, registros de clase, cualquier evidencia que probara que Noah no había hecho nada. Yo también colaboré. Mostré los mensajes que Leah me había enviado, en los que expresaba su fijación por él, su frustración por no obtener respuesta, y su enojo conmigo por no querer ayudarla. Pero nada parecía ser suficiente. El colegio decía estar investigando, pero mientras tanto, Noah ya estaba siendo señalado. Y lo peor, la escuela nunca encontró pruebas. Las cámaras de seguridad no mostraban nada inusual. Nadie había visto a Noah rondando a Leah. 2 de sus profesores afirmaron que él estaba en clases supervisadas en los horarios en que ella decía haber sido seguida. La famosa nota nunca apareció. Era evidente que algo no cuadraba. Sin embargo, la escuela insistía en mantener las medidas disciplinarias mientras resolvían el caso. Eso fue el colmo. Fue ahí cuando Valeria tomó la decisión. Si nadie iba a defender a su hijo, ella lo haría con todo el peso de la ley. Valeria no solo era una madrastra protectora. Era una abogada con instinto de madre leona. Y acababan de despertar a la peor persona para enfrentar sin pruebas. Al día siguiente de la denuncia, Valeria presentó una solicitud formal ante el colegio. Exigía ver el expediente completo del caso, incluida la supuesta denuncia escrita de Leah, correos internos y cualquier comunicación que hubiera tenido la escuela con sus padres. Dijo con voz firme que, si se le negaba esa información, iniciaría un procedimiento por negligencia institucional. La dirección intentó ganar tiempo. Respondieron que estaban revisando el asunto, que la confidencialidad era importante, que la escuela se tomaba muy en serio las denuncias de los estudiantes. Pero Valeria ya conocía ese discurso. Sabía que, en realidad, lo que estaban haciendo era protegerse. Mientras tanto, Noah se mantenía en silencio. No hablaba con nadie, ni siquiera conmigo. Se pasaba los días en su habitación, ensayando canciones con la guitarra, intentando aparentar que nada ocurría. Pero se notaba que estaba mal. De pronto, había dejado de ser un chico reservado para convertirse en un alumno con mala reputación, todo por una acusación sin sustento. Una tarde, Valeria me pidió que la acompañara a la oficina del colegio. Iba a entregar un paquete de documentos. En el camino, me dijo que una persona anónima del personal administrativo había filtrado un correo. Un correo que lo cambiaba todo. Era una conversación impresa entre la directora adjunta y la madre de Leah, Sandra. En él, Sandra escribía lo siguiente. Creo que Leah solo estaba bromeando, pero ya es demasiado tarde para retractarse. Mejor que todo esto se calme en silencio. Esa línea bastó. Era la prueba de que Leah había mentido desde el principio, y que su madre lo sabía. Pero en lugar de detenerla, eligió mantener la mentira para que no hubiera consecuencias. Esa noche, Valeria imprimió ese correo 5 veces. Lo añadió a un dossier legal que ya incluía capturas de mensajes donde Leah me decía que Noah era su chico ideal. Mensajes en los que me acusaba de guardarme a los buenos para mí. Comentarios claramente inapropiados sobre su deseo de estar con Noah. Declaraciones firmadas por profesores que aseguraban que Noah no se encontraba en los lugares que Leah indicaba. Con ese expediente en mano, convocó una reunión extraordinaria con la dirección y anunció que estaba iniciando una demanda por difamación, negligencia educativa y daño psicológico. El director, Iván, intentó suavizar las cosas. Entendemos su preocupación, señora Valeria. Pero son adolescentes. A veces no dimensionan el impacto de sus palabras. No es necesario arruinarles el futuro por un error. Pero ella lo interrumpió. No estoy aquí para arruinarle la vida a nadie. Estoy aquí porque ustedes estuvieron a punto de arruinársela a mi hijo sin una sola prueba. Y todavía no se han disculpado. El ambiente se tensó. El colegio intentó proponer una mediación. Pero Valeria fue clara. No habría acuerdos privados, ni disculpas a escondidas. Lo que habían hecho merecía consecuencias públicas. Días después, Leah fue suspendida por conducta impropia durante una investigación disciplinaria. Solo 3 semanas. Un castigo leve. Pero al menos algo se había movido. Noah, en cambio, seguía caminando entre susurros y miradas. Las amigas de Leah, en especial Zoe, Brianna y Claudia, empezaron a acosarme con mensajes anónimos. Me llamaban traidora, mentirosa. Decían que estaba defendiendo a mi hermanastro raro. Algunas incluso insinuaban que yo había manipulado todo para dañar a Leah. Le mostré los mensajes a Valeria. Ella solo dijo, tranquila. Si esto continúa, también serán incluidas en la demanda. Pero Noah ya no soportaba más. Una mañana, durante el almuerzo, uno de los chicos cercanos a Leah pasó junto a su mesa y le dijo algo al oído. No escuché qué fue. Pero vi a Noah levantarse con el rostro rojo de rabia. Caminó hacia la mesa y,
con ambas manos, golpeó el centro con fuerza. Dilo otra vez. Dímelo en la cara si tienes tanto valor. El chico intentó reírse, pero Noah no estaba bromeando. Por un segundo, pensé que todo se saldría de control. Un profesor intervino antes de que escalara más. Los separaron. Ambos fueron llevados a dirección. Ese día, Noah volvió a casa antes. Esa noche, cenamos en silencio. Hasta que al fin, con voz apagada, me dijo: «Quiero cambiarme de escuela. No puedo seguir aquí». Mis padres lo miraron con tristeza. Valeria no dijo nada, solo asintió. Al día siguiente, comenzó a hacer llamadas. En menos de 48 horas, ya tenía un plan para inscribirlo en una nueva preparatoria al otro lado de la ciudad. El colegio era más pequeño, con un ambiente más tranquilo. Todo lo que Noah necesitaba. Mientras se procesaban los papeles, Noah dejó de asistir a clases. Pero el colegio El Roble no tardó en reaccionar. Recibimos un correo firmado por Marisela, la psicóloga escolar. Decía que, si Noah no regresaba a clases, sus faltas serían consideradas injustificadas. Que estaba en riesgo de perder el semestre. Eso fue la gota que derramó el vaso. Valeria redactó una respuesta que haría temblar a cualquier rector. Advirtió que, si la escuela continuaba presionando mientras la demanda seguía activa, se agregaría a la lista de cargos la figura de represalia institucional. La tensión era insoportable. Y en medio de todo, ocurrió algo inesperado. Una tarde cualquiera, sonó el timbre de la casa. Yo estaba sola. Abrí la puerta y ahí estaba ella, Lía. Con ojos hinchados, me dijo: «¿Podemos hablar? Solo 5 minutos. Por favor». Salí, cerré la puerta detrás de mí. No sabía qué esperar. Tenía la cara desencajada, como si no hubiera dormido en días. Sé que todo salió mal, no quería que terminara así. Fue idea de mis amigas. No pensé que se saldría de control. Solo quería que me ayudaran. Yo no dije nada. Me limité a mirarla. Entonces soltó la verdad. Mi mamá dice que, si esto sigue, vamos a perderlo todo. Por favor, ¿puedo hablar con Noah? Quiero disculparme. Ahí supe que no venía por arrepentimiento. Venía por conveniencia. La miré directo a los ojos. No estamos interesadas. No tienes nada que decirnos. Vete. Y le cerré la puerta. Cuando cerré la puerta, sentí por primera vez en todo este lío algo parecido a paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendí que ya no le debía nada a Lía. Había intentado manipularnos una vez más, con su llanto, con su arrepentimiento de último minuto, solo porque su mamá temía perder lo que tenían. Apenas di la vuelta para regresar a la sala, vi a Noah en la cocina. Había subido en silencio. Me miró con los ojos serenos, aunque cargados de una tristeza que ya era habitual en él. ¿Era ella?, me preguntó. Asentí. ¿Qué quería? Que la perdonáramos, le respondí sin rodeos. Que frenáramos la demanda para que no le fuera peor a su familia. Noah no dijo nada más. Solo se limitó a decir, con una calma que me dio escalofríos: «Tampoco se lo merece». Y se fue de nuevo al sótano con su guitarra. Su manera de resistir no era gritar. Era tocar. Esa misma semana, Valeria recibió una carta del colegio. Decía que el comité disciplinario había rechazado la apelación de los padres de Lía. La suspensión de 3 semanas se mantenía. Pero era todo. Ninguna otra sanción. Ninguna disculpa pública. Ningún reconocimiento de que Noah había sido víctima de una denuncia falsa. Pero Valeria no se detenía. Seguía presionando por vías legales. Ya no se trataba solo del colegio, sino también de los padres de Lía y de los miembros del personal escolar que actuaron sin pruebas. Su convicción era inquebrantable. Si la institución no asumía su responsabilidad de manera frontal, entonces lo harían en los tribunales. Mientras tanto, Noah terminó de inscribirse en su nueva escuela. Era un lugar más pequeño, más tranquilo, y nadie allí sabía lo que había pasado. Un reinicio merecido. Aunque era evidente que el daño emocional tardaría mucho más en sanar. Yo, por mi parte, intentaba dejar todo atrás, pero no podía. Una noche, no sé por qué, abrí el chat grupal que compartíamos antes de conflicto. Lía, Brianne, Zoe, Claudia y yo. Hacía meses que estaba silenciado. Quería saber si había señales que había pasado por alto. Y sí, las había. Entre bromas y memes, encontré un mensaje de Lía que había ignorado. Era de la noche en que vinieron a casa a ver películas. Ella se había quedado 1 hora más porque su mamá llegó tarde. En el grupo, escribió: «El hermanastro de Aitana está guapísimo. Tiene ese aire de artista silencioso. Lo voy a volver loco». Días después, cuando le dije que Noah no estaba interesado, escribió:
Aitana no quiere que me acerque. Apuesto a que le gusta. Seguro tienen algún fetiche raro de hermanastros. No había visto esos mensajes antes. En su momento, me incomodaron tanto que dejé de abrir el grupo. Ahora se convirtieron en evidencia. Se los mostré a Valeria. Ella los archivó con cuidado. Me dijo que era importante mantener todo bien documentado. A los pocos días, recibimos una oferta del distrito escolar. Querían cerrar el caso con un acuerdo económico generoso, siempre y cuando retiráramos la demanda y firmáramos una cláusula de confidencialidad. Valeria ni siquiera lo dudó. No es suficiente. Noah tuvo que cambiar de escuela, perder a sus amigos, vivir con miedo durante semanas. No quiero dinero. Quiero justicia. Mis padres la apoyaron. Yo también. La idea de fingir que no pasó nada, solo porque nos ofrecían compensación económica, era inaceptable. El distrito seguía tratando de proteger su reputación mientras mi hermano arrastraba una mancha que no merecía. Los padres de Lía no dijeron nada. No enviaron una disculpa. No mostraron arrepentimiento. Solo se mantenían en silencio, como esperando que todo desapareciera. Pero no iba a desaparecer. Un mes después, el caso escaló a una audiencia escolar oficial. En ella, el colegio fue obligado a leer una declaración pública. El texto fue breve, pero contundente. Tras una revisión interna, se ha determinado que el estudiante Noah fue incorrectamente señalado sin pruebas suficientes. Lamentamos las fallas en los protocolos de investigación. Eso fue todo. Nada más. No mencionaron el nombre de Lía, ni reconocieron el daño emocional causado. Pero al menos el nombre de Noah quedaba limpio frente a toda la comunidad. Y no terminó ahí. Valeria logró que varios involucrados fueran removidos de sus cargos, el director, 2 profesores y la psicóloga escolar. También logró que las amigas de Lía fueran suspendidas por sus mensajes intimidatorios. Todo eso fue posible porque ella se negó a rendirse. Cuando por fin se cerró el ciclo escolar, Noah se graduó con honores en su nueva escuela. Y gracias a todo lo que se obtuvo del caso, una compensación significativa por parte del distrito y una aún mayor por parte de los padres de Lía, sus estudios universitarios ya estaban completamente cubiertos. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue recuperar su dignidad. Y ver que Valeria, nuestra madrastra, había estado ahí en cada momento, sin dudar un segundo, peleando por él como una verdadera madre. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que en nuestra familia no había medias tintas, ni favoritismos, sino una red de protección firme que nos sostenía a todos. El último día del ciclo escolar llegó con una sensación de cierre a medias. Noah cruzó la puerta de casa más liviano, sin la carga que había arrastrado durante meses, pero no del todo libre. Había logrado graduarse, cambiar de entorno y recuperar su buen nombre, sí, pero a costa de mucho más de lo que cualquiera debería perder. La escuela leyó una carta frente a todos los alumnos, reconociendo que la denuncia de Lía no se había manejado con el rigor necesario. Dijeron que Noah no había cometido ninguna falta. Lo leyeron en voz alta, con tono forzado, como si quisieran pasar por alto las veces que lo condenaron en silencio. Pero para nosotros fue suficiente. No perfecto, no justo, pero al menos era una rectificación pública. Valeria, mi madrastra, estuvo allí. No lloró, no sonrió. Solo observó con los brazos cruzados y la cabeza en alto. Ella fue el motor de todo esto. No solo defendió a su hijo, sino que lo hizo como una mujer que sabía que detrás de cada decisión institucional hay responsabilidad, consecuencias y nombres propios. Nadie volvería a mirar a Noah como lo hicieron antes. Y si alguien lo hacía, ahora tendría que cargar con la verdad también. Los padres de Lía finalmente firmaron el acuerdo económico. Fue elevado. Valeria se aseguró de que fuera mayor que el del distrito escolar. Para ella no era cuestión de dinero, sino de mandar un mensaje claro. Quienes cometen el daño más grande, deben asumir la consecuencia más grande. Lo más importante era que no había cláusula de confidencialidad. Teníamos derecho a contar lo que sucedió, a relatarlo sin restricciones, a asegurarnos de que esta historia no quedara enterrada como una estadística más. Valeria lo dijo claramente. Si Lía lo hizo sin pensar en las consecuencias, su historia vivirá con ella para siempre. Poco después, supimos que Lía había sido expulsada definitivamente. Ya no había lugar para ella en el colegio El Roble. Su expediente tenía marcas que afectarían su futuro académico. Sus padres se mudaron de ciudad, según dijeron, para empezar de nuevo. Pero la verdad es que aquí nadie los iba a dejar olvidar lo que hicieron. Mientras todo eso ocurría, Noah comenzó sus clases en su nueva escuela. El ambiente era diferente. Nadie lo miraba como si fuera culpable de nada. Nadie lo señalaba. Nadie murmuraba. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar sin miedo.
Lo vi salir cada mañana con sus auriculares, su mochila al hombro y un aire de tranquilidad que yo no le conocía. Era como si, poco a poco, comenzara a recuperar su esencia. Pero aunque él avanzaba, yo seguía con muchas cosas sin resolver. Una noche, me quedé despierta hasta tarde leyendo conversaciones viejas en mi teléfono. Me encontré otra vez con el chat grupal que teníamos Lía, Brianne, Zoe, Claudia y yo. Un lugar que alguna vez fue divertido, ahora parecía lleno de ecos que no supe interpretar. Retrocedí mensajes, repasé fechas. Y ahí estaba todo. La noche en que conoció a Noah, Lía escribió: el hermanastro de Aitana está guapísimo. Tiene pinta de artista sensible. Me lo voy a ganar. Días después, tras decirle que Noah no estaba interesado, puso esto: solo porque Aitana quiere tenerlo para ella. ¡Qué asco! Y luego, lo más perturbador: igual no necesito que me ayude. Puedo hacer que lo expulsen si quiero. Así se le quita lo calladito. Ese mensaje lo había ignorado en su momento. Silencié el grupo porque me incomodaba el rumbo que estaba tomando, pero no pensé que fuera real. No pensé que de verdad fuera capaz de convertir ese impulso en una denuncia falsa. Se lo mostré a Valeria. Ella guardó los mensajes, sin decir nada. Yo vi en sus ojos que todo eso se había convertido en combustible. Ya no era solo la historia de su hijo. Ahora era la de todas las personas que habían sido dañadas por mentiras y negligencia institucional. Una semana después, recibimos una notificación. El director, la psicóloga escolar y 2 profesores involucrados en el caso fueron removidos de sus cargos. No fue una noticia pública, pero el distrito confirmó que ya no trabajarían más con estudiantes. Era parte de los acuerdos legales, pero también una forma de limpiar el sistema. Las amigas de Lía, aquellas que me enviaron mensajes ofensivos durante semanas, también fueron sancionadas. Cada una recibió una suspensión y una anotación disciplinaria en su expediente. Y aunque intentaron justificar sus acciones diciendo que solo defendían a su amiga, la verdad es que alimentaron una mentira que casi destruye a una persona inocente. Y aquí estoy yo, contándolo. ¿Por qué alguien tiene que contar estas cosas? Alguien tiene que decir que la justicia no es perfecta, pero que se puede alcanzar cuando hay una familia que no baja los brazos, cuando hay una mujer como Valeria que no se deja intimidar, y cuando hay pruebas, verdad y constancia. Este no es solo el relato de una denuncia falsa. Es la historia de cómo se puede reparar lo que parecía perdido. Valeria, la mujer que entró a mi vida como una madrastra silenciosa, se convirtió en una de las figuras más fuertes que he conocido. Luchó como madre, como profesional, como ser humano. Y lo hizo sin odio. Solo con la convicción de que nadie debe ser juzgado sin pruebas. Que ninguna mentira debe tener más peso que la verdad. Noah sigue avanzando. Empezará la universidad en unos meses. Su beca está asegurada. Su nombre limpio. Su historia, marcada. Pero ya no como víctima, sino como sobreviviente. Y aunque no lo diga, sé que parte de él todavía tiene cicatrices. Yo también aprendí mucho. Aprendí que la amistad no puede tapar los errores graves. Que decir la verdad duele, pero es necesario. Y que cuando eliges el lado correcto, puedes perder personas, pero ganas respeto, fuerza, y la tranquilidad de dormir con la conciencia limpia. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si alguna vez te enfrentaste a una injusticia, si alguna vez sentiste que eras la única que veía la verdad, esta historia es para ti. Para recordarte que no estás sola, que hay salida, y que la verdad, aunque tarde, llega. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal si quieres más historias como esta, que nos muestran la importancia de decir lo que otros callan, de alzar la voz, y de proteger lo que es justo. Activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Dale like si esta historia te hizo reflexionar. Déjanos un comentario, cuéntanos si alguna vez viviste algo parecido o si alguien cercano a ti fue víctima de una mentira. Comparte este video con tus amigos y familiares. Nunca sabes a quién podrías ayudar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Te leo en la caja de comentarios.